No debería estar contando esto. Eso es lo primero que pensé cuando decidí grabarlo. No debería. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Hay cosas que, si las sacas y las pones en voz alta, cobran una forma que no tenían antes. Y una vez que tienen forma, ya no puedes pretender que no la tienen. Pero tampoco puedo seguir cargando con esto solo. Así que aquí estoy. Mi nombre no importa. Lo que importa es esto: soy una persona que trabaja de noche. Llevo 4 años en turno nocturno, los últimos 2 en el mismo puesto, la misma empresa, el mismo recorrido de ida y vuelta. Almacén de distribución en las afueras. Entro a las 11 de la noche, salgo entre las 6 y las 6:30 de la mañana dependiendo de cómo vaya la jornada. Y vuelvo a casa en metro. Siempre en metro. 4 años haciendo lo mismo. 4 años bajando esas escaleras con el cuerpo cansado y la mente en ese estado extraño que tiene la cabeza cuando llevas 8 horas haciendo trabajo físico repetitivo. No dormida pero tampoco del todo despierta. Un estado intermedio donde las cosas se perciben con una claridad rara, casi excesiva, y al mismo tiempo con una distancia que las hace parecer menos reales que de costumbre. Tal vez eso fue parte del problema. Tal vez en ese estado, ciertas cosas se cuelan más fácil. El cerebro cansado tiene los filtros más bajos. Deja pasar cosas que el cerebro descansado descartaría antes de que llegaran a la conciencia. Es una explicación posible. Una explicación que me he repetido muchas veces, con distintas variaciones, buscando que me convenciera del todo. Pero nunca terminó de convencerme del todo. O tal vez lo que ocurrió, y el estado en que yo estuviera no cambia lo que fue real y lo que no. Tal vez la fatiga no creó nada. Tal vez solo me quitó las defensas que uso normalmente para ignorar ciertas cosas. No lo sé. Llevo meses sin saberlo y he dejado de intentar decidirlo porque esa decisión no cambia nada de lo que pasó. Lo que sí sé es cuándo empezó. Eso sí lo tengo claro. Fue un jueves de noviembre. Lo sé porque al día siguiente era festivo y recuerdo haber pensado eso mientras esperaba el metro. Mañana no trabajo. Ese pensamiento concreto, ese pequeño alivio, es lo que ancla la fecha en mi memoria. El andén estaba vacío, como siempre a esa hora. Me coloqué cerca de la mitad, donde suele parar el segundo vagón, y esperé. Y entonces, sin ningún aviso, sin ninguna transición, escuché una voz. Una mujer. Decía algo que no entendí. No las palabras. Solo el tono. Un tono que el cuerpo reconoce antes que la mente. Urgente. Asustado. Bajo. Miré a mi alrededor. El andén seguía vacío. Y el metro llegó, y me subí, y me dije que había sido el viento. Que había sido el sistema de aire del túnel. Que había sido cualquier cosa menos lo que mi cuerpo ya sabía que había sido. Una voz. Pidiendo algo. No volví a pensar en ello de forma activa. Eso es importante que lo entiendan. No me quedé obsesionado desde el primer momento. No empecé a buscar explicaciones ni a darle vueltas. Lo metí en esa categoría mental donde van las cosas raras que no tienen explicación inmediata y que el cerebro decide ignorar porque no tiene tiempo ni energía para procesarlas. Trabajé el viernes siguiente. Y el lunes. Y el miércoles. Sin incidentes. Sin voces. Sin nada fuera de lo habitual. Y empecé a pensar que lo había olvidado. El problema es que olvidar y no pensar en algo no son lo mismo. Puedes no pensar en algo conscientemente y tenerlo ahí de fondo, operando en silencio, cambiando cosas sin que te des cuenta. Empecé a llegar al andén y quedarme unos segundos quieto antes de ponerme los auriculares. Sin saber por qué. Sin que pareciera una decisión deliberada. Solo una pequeña pausa. 3 segundos. 5. Escuchando. La mayoría de las veces no había nada. Solo el andén, el zumbido, el frío de las baldosas que subía por las suelas de los zapatos aunque llevara botas. Solo los mismos carteles de siempre,
la misma luz fluorescente que parpadea ligeramente en el extremo sur, el mismo olor a metal y electricidad y polvo acumulado. Normal. Todo normal. Me decía que estaba siendo ridículo. Que una persona adulta no espera en silencio en un andén de metro a las 6 de la mañana con la esperanza de escuchar algo que probablemente fue una anomalía acústica la primera vez. Me lo decía y aún así seguía haciendo la pausa. 3 segundos. 5. Pero el jueves siguiente, exactamente una semana después, a casi la misma hora, la escuché de nuevo. Esta vez más larga. Esta vez con palabras que entendí. Ayúdame. No sé dónde estoy. Me quité los auriculares de un tirón. Miré hacia ambos extremos del andén. Nadie. Caminé despacio hacia el extremo norte, hacia donde el andén se estrecha antes de convertirse en el túnel. El lugar donde las luces son más escasas y las sombras tienen más densidad. Me detuve en el borde de lo que consideré razonable. Nada. Solo el olor familiar del metal caliente y el plástico viejo y el polvo que nunca desaparece del todo de los espacios subterráneos. Volví a mi posición. El metro llegó 2 minutos después. Me subí. Y esta vez, mientras el tren avanzaba por el túnel y yo miraba el cristal oscuro de la ventana, no me dije que había sido el viento. Me dije, ya van 2 veces. Soy una persona ordenada. O lo era antes de todo esto. El orden me da seguridad, me ayuda a procesar las cosas. Así que hice lo que hace una persona ordenada cuando se enfrenta a algo que no entiende. Lo empecé a registrar. Compré un cuaderno pequeño. De esos baratos, de tapas negras, que venden en cualquier papelería. Empecé a anotar cada vez que ocurría algo. Fecha. Hora aproximada. ¿Qué escuché? Duración. Si había alguien más en el andén. Condiciones, temperatura, si había dormido bien o mal el día anterior. Era mi manera de decirle a mi cerebro, esto es real, lo estamos documentando, hay un sistema para manejarlo. Si existe un patrón, encontraremos el patrón. Si hay una explicación, los datos nos llevarán a ella. El orden como forma de control. El registro como forma de sanidad. El cuaderno se llenó de entradas con mi letra pequeña y apretada. Cada página era una prueba de que yo seguía siendo una persona que procesaba las cosas de forma metódica. Que no me estaba rindiendo a nada irracional. Que tenía el control. El sistema no ayudó tanto como esperaba. Porque lo que el registro me mostró, después de 3 semanas, era un patrón que no debería existir. Jueves y lunes. Siempre esos 2 días. Siempre entre las 6:05 y las 6:20 de la mañana. Siempre la misma estación. Siempre la misma voz, aunque el contenido variara. No siempre decía lo mismo. A veces era solo la petición de ayuda. A veces era más específica. Una vez dijo algo que tardé días en poder escribir en el cuaderno porque me costaba verlo escrito. Dijo, ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Lo escribí finalmente una tarde, sentado en mi cocina con el café frío delante, y estuve mirando esas palabras durante un tiempo que no supe medir. Ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Cerré el cuaderno. Lo metí en el cajón de la mesilla. Esa noche dormí 3 horas. Quiero hablar de algo que nadie menciona cuando cuenta este tipo de historias. Algo que no es dramático ni aterrador en el sentido obvio, pero que en mi experiencia fue lo más difícil de manejar. El desgaste silencioso. No es que de repente un día te despiertes diferente. Es que acumulas pequeños cambios tan graduales que cuando los notas ya llevan semanas instalados. Como el óxido. No lo ves crecer. Un día simplemente está. Empecé a comer menos. No porque no tuviera apetito exactamente, sino porque comer requería estar presente de una forma que me costaba sostener. Me sentaba con la comida y me daba cuenta de que llevaba 10 minutos mirando el plato sin haber comido nada. Dejé de llamar a mi familia con la regularidad de antes. Mi madre me llamó 2 veces en 2 semanas sin que yo la hubiera llamado primero,
algo que no le es habitual. Le dije que estaba bien. Le dije que el trabajo estaba intenso. Ambas cosas eran parcialmente ciertas. En el trabajo empecé a cometer errores pequeños. Nada grave. Nada que llegara a oídos de mi supervisor. Pero yo los notaba. El tipo de errores que comete alguien que está físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Y luego estaba el tema del sueño. Dormía. Eso es importante, dormía. No era insomnio. Era que el sueño ya no me dejaba descansar de la misma manera. Me despertaba sintiéndome como si hubiera estado resolviendo algo toda la noche sin llegar a ninguna conclusión. Con esa sensación de esfuerzo sin resultado que es peor, en cierto modo, que no haber dormido. A veces, justo en el borde del sueño, en ese momento de caída donde ya no controlas los pensamientos y las imágenes vienen solas sin que las llames, escuchaba la frase. Ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Con esa voz específica. Ese tono que ya conocía bien y que en sueños sonaba más cercano que en el andén, como si la distancia que existía en la estación desapareciera cuando yo bajaba la guardia completamente. Y me despertaba de golpe, con el corazón acelerado, mirando el techo del dormitorio mientras esperaba que los ojos se adaptaran a la oscuridad y el cerebro terminaba de entender dónde estaba. Y el apartamento estaba en silencio. Y el techo era el techo de siempre. Y el reloj marcaba las 4:40 de la mañana o las 5:10 o algún número entre esos dos. Siempre entre esos dos. Esto me cuesta contarlo. No porque sea lo más extraño que pasó, sino porque es el momento en que dejé de ser un observador pasivo y me convertí en otra cosa. En alguien que participaba. Y eso cambia la naturaleza de todo lo que vino después. Era un lunes. Según mi cuaderno, la cuarta vez que ocurría algo en ese andén. Eran las 6:11 de la mañana. La voz llegó como siempre. Esa textura particular, ese volumen que es demasiado bajo para ser normal pero demasiado claro para ser imaginado. Esa urgencia contenida que hacía que cada palabra sonara como un esfuerzo. Y esta vez, sin haberlo planeado, sin haberlo pensado, sin que fuera una decisión consciente, abrí la boca. Dije, ¿dónde estás? En voz alta. En el andén vacío. A las 6:11 de la mañana, según el reloj en el cartel de la estación. Con la voz un poco ronca por el cansancio y las horas, más baja de lo que pretendía. Silencio. Me sentí ridículo durante aproximadamente 2 segundos. El tipo de ridículo agudo y físico que te hace querer mirar a los lados para comprobar que nadie te ha visto. Que te hace preguntarte qué explicación le darías a alguien que acabara de bajar al andén y te hubiera escuchado hablar solo en dirección al túnel oscuro. Que te hace querer reírte de ti mismo antes de que pueda hacerlo alguien más. Y entonces la voz respondió. No lo sé. Ya no lo sé. Me quedé completamente quieto. El tipo de quietud que no es paz sino la ausencia total de capacidad de movimiento. Como cuando el cuerpo decide suspender todas las funciones no esenciales para concentrar todos sus recursos en procesar algo. ¿Hace cuánto estás aquí? Dije. Mucho tiempo. Mucho. ¿Cómo te llamas? Silencio. Largo. Tan largo que pensé que se había acabado, que el momento había pasado, que no iba a haber respuesta. Y luego, muy suave. No me acuerdo. El metro llegó. Me subí con las piernas funcionando de forma automática, el cerebro todavía procesando, todavía intentando ordenar lo que acababa de ocurrir en alguna categoría que tuviera sentido. No me acuerdo. Al día siguiente, antes de dormir, con las persianas bajadas y el apartamento en silencio, busqué. Busqué durante horas. Con la metodología de alguien que no quiere encontrar nada pero necesita saber si hay algo que encontrar. Accidentes en esa línea de metro. Incidentes documentados en esa estación específica. Noticias locales de los últimos 20 años. Registros de fallecimientos en espacios públicos subterráneos. Encontré cosas. Claro que encontré cosas.
En 20 años de historia de una línea de metro en una ciudad grande siempre hay incidentes. Accidentes. Caídas. 2 muertes documentadas en esa estación, ambas en circunstancias que los artículos describían con la discreción clínica que usan los periódicos para ese tipo de noticias. Una de ellas era una mujer. No voy a dar más detalles porque no tengo certeza de que tenga relación. Y porque no me parece correcto. Lo que sí diré es que el artículo era de hace 11 años. Y que la descripción del incidente incluía una frase que me hizo cerrar el navegador y quedarme mirando la pantalla apagada durante un tiempo que no supe medir. La frase decía que la mujer había sido encontrada en el extremo norte del andén. El lugar donde yo había caminado esa primera noche buscando de dónde venía la voz. El lugar donde las luces son más escasas. No saqué conclusiones. Me negué a sacarlas. Pero dejé de poder pensar en otra cosa. Hay un momento en este tipo de experiencias en que el peso de cargarlo solo se vuelve mayor que el miedo a que te crean loco. Llegué a ese momento aproximadamente a las 5 semanas de que todo empezara. Se lo conté a Marcos. Marcos es mi mejor amigo desde la universidad. El tipo de persona que puedes llamar a cualquier hora y que no va a juzgarte antes de escucharte. Quedamos un sábado por la tarde en el bar de siempre, el de la calle Relatores que huele a madera vieja y café, y le conté todo. El cuaderno. Las fechas. Las frases. La conversación del lunes. Me escuchó sin interrumpirme. Eso fue lo primero que agradecí. No interrumpirme. Cuando terminé, estuvo callado un momento. Luego me preguntó cómo estaba durmiendo. Le dije la verdad. Me preguntó si había hablado con alguien, un profesional. Le dije que no. Me preguntó si había considerado cambiar de ruta para ir al trabajo. Le dije que lo había considerado pero que no lo había hecho. Me miró de una forma que reconocí. No era incredulidad. Era preocupación. Que es diferente y en cierto modo peor, porque la preocupación implica que la persona te cree suficiente como para asustarse por ti. Me dijo, creo que estás pasando por algo muy difícil y creo que necesitas ayuda que yo no puedo darte. No me dijo que estaba loco. No me dijo que era cansancio ni estrés ni que necesitaba dormir más. Me dijo que lo que describía sonaba real para mí y que eso era suficiente para tomárselo en serio. Lo abracé cuando nos despedimos. Más de lo habitual. Esa noche dormí 5 horas seguidas. La mejor noche de sueño de las últimas semanas. Sin despertar a las 4. Sin la frase colándose por el borde del sueño. Sin esa sensación de esfuerzo nocturno sin resultado. 5 horas limpias. Profundas. Del tipo de sueño que sientes cuando te despiertas, que el cuerpo aprovechó bien el tiempo. No sé si fue haber contado la historia en voz alta. No sé si fue el bar de la calle Relatores y el café y la presencia de alguien que me escuchó sin pedirme que eligiera entre cuerdo y no cuerdo. Probablemente fue todo eso junto. Fuera lo que fuera, al día siguiente me levanté con algo más parecido a energía. Y aún así volví al andén. Hay un momento en todas las historias de este tipo donde algo escala. Donde el patrón que se había establecido se rompe y aparece algo nuevo que cambia las reglas. Para mí fue la 7ª semana. Hasta entonces, la voz siempre había tenido la misma cualidad. Esa distancia. Ese esfuerzo. Como hablar desde muy lejos o desde muy hondo, con el sonido llegando amortiguado y con un ligero retraso, como si tuviera que atravesar algo para llegar hasta mí. Esa mañana el sonido fue diferente. Más cercano. Más nítido. Como si la distancia que siempre había existido entre nosotros se hubiera reducido de forma considerable. Como si algo hubiera cambiado en la naturaleza de la conexión, si es que eso tiene algún sentido. Y lo que dijo también era diferente. Ya te veo. Me congelé. Estaba mirando hacia el túnel, como tenía por costumbre cuando esperaba que llegara la voz. Mirando la oscuridad al final del andén. Y cuando escuché esas palabras me giré despacio,
con ese tipo de lentitud que no es calma sino control forzado, mirando hacia el otro extremo. Nadie. Las luces fluorescentes del andén. Las baldosas. Los bancos. El cartel de la línea. El torniquete al fondo. El cartel de salida. Nadie. Ya te veo, repitió. Tragué saliva. Mi corazón estaba haciendo algo que técnicamente sigue siendo un ritmo cardíaco pero que se sentía como otra cosa. ¿Desde cuándo? Dije. En voz alta. Ya completamente sin sentirme ridículo por ello. Eso era algo que también había cambiado sin que yo lo decidiera. El momento en que hablar en voz alta en un andén vacío dejó de avergonzarme. Como si el umbral de lo que me parecía extraño se hubiera desplazado de forma permanente hacia un lugar diferente. Desde el principio, dijo la voz. Tranquila. Sin urgencia. Desde la primera vez que te quedaste quieto a escuchar. Tardé un momento en procesar eso. Desde el principio significaba desde aquella primera noche de noviembre. Desde antes de que yo supiera lo que estaba pasando. Desde antes de que abriera el cuaderno negro y empezara a registrar fechas y horas. Ella llevaba viéndome desde el principio. El metro llegó. Me subí. No dije nada más. Esto es lo más difícil de ordenar porque fue también lo más difuso. Las últimas 3 semanas antes de lo que voy a llamar el final, aunque no estoy seguro de que sea el final, transcurrieron en un estado que solo puedo describir como vivir con una capa extra de realidad encima de todo lo demás. La vida normal seguía. El trabajo. La compra en el supermercado del lunes. Las llamadas a mi madre. El café de la mañana antes de acostarme. Todo eso continuaba, perfectamente funcional, perfectamente ordinario. Pero debajo de todo eso, como un zumbido constante de fondo que nunca terminaba de apagarse, estaba esto. Las conversaciones en el andén se habían vuelto más regulares. Ya no solo cuando ella decidía hablar. Ahora yo llegaba y esperaba y a veces decía algo primero, una pregunta, y ella respondía. No siempre. No todas las mañanas. Pero con suficiente frecuencia para que hubiera algo parecido a una continuidad entre una conversación y la siguiente. Le había preguntado su nombre varias veces. Nunca recordaba. Cada vez que le preguntaba, el silencio que seguía era del tipo que tiene peso. No el silencio de quien no quiere responder. El silencio de quien genuinamente busca en un lugar y no encuentra nada. Le pregunté una mañana si tenía miedo. Tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo, ya no. Al principio sí. Ahora es diferente. Le pregunté qué era diferente. Dijo, ahora no estoy sola. No supe qué hacer con eso. Todavía no sé qué hacer con eso. El daño en mí durante esas semanas era visible para quien me conociera bien. Marcos me llamó 3 veces. Mi supervisora me preguntó una mañana si todo estaba bien en casa. Le dije que sí. Me miró de esa forma en que te miran las personas cuando saben que estás mintiendo pero deciden respetar la mentira. Bajé 2 kilos que no tenía que bajar. Empecé a dejar cosas por la mitad. Conversaciones. Comidas. Películas a las que ya no podía prestarle atención suficiente para seguirlas. El andén se había convertido en el lugar más real de mi día. Y eso era exactamente el problema. No porque lo demás hubiera dejado de ser real, sino porque lo demás había perdido densidad. El trabajo, las conversaciones, la compra, el café, las llamadas a mi madre, todo seguía ocurriendo con la regularidad de siempre pero con una especie de membrana fina entre yo y eso. Como verlo a través de un cristal ligeramente empañado. Y luego estaba el andén, con esa conversación que no debería existir, y eso sí tenía peso. Eso sí atravesaba la membrana. Eso llegaba directamente. Marcos me llamó y me preguntó si había pensado en lo que le había dicho sobre hablar con alguien. Le dije que sí. Le dije que lo estaba considerando. No le mentí exactamente. Lo estaba considerando de verdad. Solo no lo había hecho todavía.
Quiero ser preciso aquí. Quiero contar esto despacio porque es lo que más importa y porque si lo cuento mal va a perder algo que no debería perder. Era un lunes. Según el cuaderno, la 19ª vez que ocurría algo en ese andén. Las 6:08 de la mañana. Temperatura bajo cero en el exterior, que no se sentía bajo tierra pero que sí hacía que el andén tuviera esa clase de silencio especial que tienen los espacios cuando todo el exterior está quieto por el frío. Me coloqué en mi sitio. Esperé. La voz llegó inmediatamente. Sin los 2 o 3 minutos de espera habituales. Como si ya estuviera preparada. Hoy es diferente, dijo. ¿Diferente cómo? Dije. Como cuando algo está a punto de terminar. Cuando se acaba el tiempo de algo. ¿Lo has sentido alguna vez? Le dije que sí. Que lo había sentido. Así, dijo. Así se siente ahora. Hubo una pausa. No incómoda. Del tipo que existe entre personas que ya no necesitan llenar el silencio de forma constante. ¿Tienes miedo? Le pregunté. La misma pregunta de semanas antes. Esta vez respondió diferente. Dijo, ¿tú lo tendrías? Pensé en ello con honestidad. Le dije que no lo sabía. Dijo, yo tampoco. Pero me alegra que hayas estado aquí. ¿Por qué? Dije. Porque lo peor no era esto. Lo peor era que nadie supiera que estaba aquí. Que pasara el tiempo y nadie lo supiera. Eso era lo peor. El metro llegó antes de que yo pudiera responder. Las luces del tren aparecieron en el túnel, ese destello blanco que llega antes que el sonido, y las puertas se abrieron delante de mí. Me giré hacia el extremo norte del andén. Por primera vez, en todas esas semanas, vi algo. No una figura completa. No algo que pudiera describir con precisión y detalle. Solo una presencia en el límite entre el andén y el túnel. Una forma que no era sombra pero tampoco era luz. Algo que estaba ahí de una manera que no encajaba del todo con las leyes físicas que gobiernan todo lo demás en ese espacio. Y luego el metro tocó bocina, breve, y yo subí, y las puertas se cerraron. Y cuando miré hacia ese extremo del andén desde dentro del vagón, mientras el tren empezaba a moverse, no había nada. Solo las baldosas. Solo las luces. Solo el espacio vacío que siempre había estado ahí. Eso fue hace 2 meses. 2 meses exactos. Sé la fecha porque la anoté en el cuaderno negro. La última entrada. Después de esa noche no escribí nada más en él. Está en el cajón de la mesilla todavía. No lo he tirado. Tampoco lo abro. Está ahí, en ese espacio intermedio entre las cosas que guardas y las cosas que sueltas, en el mismo limbo donde todavía viven muchas partes de esta historia. No he vuelto a escuchar la voz. Ni en esa estación ni en ningún otro lugar. No en el metro, no en casa, no en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde antes se colaba con tanta facilidad y precisión. Silencio. Y esta vez el silencio es diferente. Reconocible de otra manera. No el silencio que espera algo. No el silencio tenso de las primeras semanas cuando cada pausa parecía estar a punto de romperse con algo que no quería escuchar y al mismo tiempo necesitaba escuchar. Este es el silencio que queda cuando algo ha terminado. Limpio. Con peso propio. Como el silencio después de una tormenta larga cuando el aire todavía tiene olor a lluvia pero ya no hay nubes. No sé cómo explicar la diferencia pero existe y la noto cada mañana cuando bajo esas escaleras. Hay una ausencia que antes era presencia y ahora es solo ausencia. Limpia. Definitiva. Como cuando termina una lluvia que ha durado mucho tiempo. Empecé a ver a un psicólogo. Se llama Elena. Es directa sin ser brusca y en nuestra primera sesión no me pidió que eligiera entre lo que viví siendo real o siendo un producto de mi mente agotada bajo años de turno nocturno y privación de sueño acumulada. Me dijo que a veces esa pregunta, la pregunta de si algo fue real o imaginado, no es la más útil con la que empezar. Que hay preguntas más productivas.
Que lo que importa en primer lugar no es la clasificación del evento sino el impacto real que tuvo en mi vida cotidiana y en mi manera de relacionarme con el mundo. Eso me pareció sensato. Me pareció una forma honesta de enfocar algo que no tiene una respuesta verificable. Sigo yendo. Una vez a la semana, los miércoles por la tarde, antes de entrar al trabajo. Es un consultorio pequeño en el barrio de Lavapiés, tercer piso sin ascensor, con una planta grande en la ventana que Elena riega mientras habla, como si necesitara tener las manos ocupadas para pensar mejor. Me resulta reconfortante de una manera que no esperaba. Sigo durmiendo raro algunas noches. No todas, pero algunas. Me despierto entre las 4 y las 5 y me quedo tumbado escuchando el apartamento. Las tuberías. El vecino. El tráfico. Y pienso en lo que dijo ese último lunes. Lo peor no era esto. Lo peor era que nadie supiera que estaba aquí. Pienso en eso mucho. Más de lo que me esperaba. Porque hay algo en esa frase que va más allá de lo que pasó en ese andén. Algo que funciona como una pregunta general sobre cómo existimos en el mundo y que necesitamos de los demás para soportarlo. No necesitaba que la salvara. No necesitaba que hiciera nada extraordinario ni heroico. Necesitaba que alguien se quedara quieto el tiempo suficiente para notar que estaba ahí. Eso era todo. Y yo, sin saber lo que hacía, sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, lo había hecho. Me había quedado quieto. Había escuchado. Había respondido. A veces me pregunto si hay más. Si en este momento, en otras estaciones de esta ciudad, en otras ciudades, en otros lugares subterráneos y vacíos y llenos de ese tipo de silencio que solo existe lejos del sol, hay voces que nadie escucha porque todo el mundo lleva auriculares puestos. Y me pregunto cuánto tiempo llevan ahí. Y si alguna vez alguien, sin saberlo, sin buscarlo, se detiene el tiempo suficiente. Desde que volví a dormir mejor, desde que las cosas han recuperado algo de su peso normal, hay algo que sigo haciendo y que supongo que no voy a dejar de hacer. Cuando llego al andén, antes de ponerme los auriculares, me detengo. 3 segundos. 5. A veces más. Escucho. La mayoría de las veces no hay nada. La mayoría de las veces es solo el zumbido de la ventilación y el rumor lejano de los trenes en otras líneas y el eco de mis propios pasos sobre las baldosas. Pero me detengo igual. Por si acaso. Porque lo aprendí de la manera más extraña posible, y no voy a fingir que no lo aprendí. A veces lo único que alguien necesita es que sepas que está ahí. Y a veces tú eres la única persona que se ha detenido a escuchar. No sé si eso es un privilegio o una responsabilidad. Tal vez es las dos cosas a la vez, inseparables. Tal vez no hay diferencia real entre las dos cuando se trata de algo así. Tal vez toda responsabilidad genuina lleva consigo algo que se parece al privilegio de haber sido elegido para cargarla, aunque no lo hayas pedido. Lo que sí sé es que el andén ya no se siente igual que antes de todo esto. Ni vacío de la misma manera. Ni silencioso de la misma manera. Hay algo diferente en cómo me relaciono con ese espacio que no sé si va a desaparecer algún día. No sé si quiero que desaparezca. Si están escuchando esto ahora mismo, si llegaron hasta aquí sin apagar esto, quiero que sepan algo. No es casualidad que ciertas historias encuentren a ciertas personas. Hay preguntas que no buscan respuesta. Solo necesitan ser escuchadas. Y a veces, en el silencio exacto entre una cosa y otra, algo intenta decirles algo que lleva demasiado tiempo esperando. La pregunta es si se detienen el tiempo suficiente a escuchar. O si simplemente deciden seguir caminando.